Hola y bienvenidos a su canal Mi Vida con Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de este tema tan importante para saber es que si Dios se divorció o no del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver con pasajes bíblicos a ver si es cierto o no, si es que Dios se divorció o no del pueblo de Israel. Y para esto nos vamos a ir a Jeremías capítulo 3, versículo 6, donde dice, Judá sigue el ejemplo de Israel. Entonces, una de las preguntas también que nos podríamos hacer para este tema es de que si Dios se divorció totalmente de todo Israel o se divorció de un reinado de Israel. Porque recordemos que en el reinado de Roboán, recordemos que él fue hijo de Salomón, del rey Salomón. Entonces, en ese reinado hubo una división de dos reinos, el reino del norte que estaba con Israel y el reino del sur que era Judá. Entonces, 10 tribus se fueron a la del norte y 2 tribus se fueron como el reinado de Judá. Entonces, entendiéndolo así, de que Israel tuvo una división de dos reinos, entonces Dios se divorcia, pero se va a divorciar de una de ellas y lo vamos a ver en la Biblia. Entonces, estábamos en Jeremías 3, versículo 6. Durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá la observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado al abandono. Entonces, aquí podemos ver que Dios menciona el tema del divorcio. Entonces podemos ver que el Señor compara muchas veces el amor que tiene hacia su pueblo, el compromiso que tiene hacia su pueblo como un matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto, es un acuerdo entre dos personas. Entonces así Dios mismo hizo pacto, tanto con Adán, con Noé, con Abraham también hace un pacto. Ya entendimos que Dios lo compara con un matrimonio porque es un pacto, es un acuerdo que se hace entre dos personas, en este caso entre Dios y su pueblo, a través de los pactos que él hacía con su pueblo, pero el divorcio también él lo ve como una separación, el estar alejados de Dios, pero no es porque él lo quiera hacer, sino es porque el pueblo de Israel muchas veces no obedecía. Dios le enviaba profetas para que puedan hablar y no los escuchaban. Cuando no había reyes, entonces en los tiempos de los jueces, Dios les enviaba a jueces para que puedan traer paz. Y entonces cada vez que ellos se arrepentían y decían, sí, nosotros vamos a seguir lo que Dios diga, vamos a hacer lo que Él diga, entonces ellos tenían paz, sus enemigos no se atrevían a atacarlos y si se atrevían a atacarlos eran eliminados. Entonces, pero cuando ellos desobedecían, entonces sucedía que los atacaban y ellos no podían defenderse porque Dios no estaba ahí con ellos por causa de la desobediencia. Entonces, si para nosotros un divorcio es por causa del adulterio y el adulterio para nosotros es la infidelidad, para Dios la infidelidad sería la idolatría. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, para Dios, la infidelidad, que tanto su pueblo de Israel o como también nosotros podemos hacerlo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy existe la idolatría, y puede ser a cualquier cosa, a tu trabajo, a tus hijos, a cualquier persona, a cualquier objeto. Entonces Dios aborrece la idolatría. Para Él es un tema de infidelidad.
Y aquí lo vamos a ver porque vamos en el versículo 9 que dice, Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Entonces aquí estamos viendo, aquí se está confirmando en la palabra que para Dios adulterio o infidelidad es rendir culto a dioses de madera o de piedra o hechos por humanos. Entonces sigue diciendo, sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá ve que Dios está haciendo una separación entre el pueblo de Israel, el reino del norte, contra el reino del sur. Está haciendo una separación, no está hablando de todo, todo era Israel, pero estaba dividida en dos, por dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces está haciendo una diferencia. Entonces aquí menciona que Dios le dio divorcio, carta de divorcio a Israel, no a Judá. Ahora, ¿por qué será que Dios no le da una carta de divorcio a Judá y solamente a Israel? Porque si se lo da a Israel, no es completamente todo, porque faltaría Judá, ¿verdad? Entonces, porque Dios siempre tiene un propósito para todo. Él sabía que su Hijo Jesucristo iba a venir a esta tierra para morir. Entonces, y para redimirnos y para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿a dónde vino Jesús? A Judá, al reino de Judá. Porque a él, cuando lo clavaron en la cruz, le pusieron el rey de los judíos. Entonces es por eso que aunque Dios tenía muchas más razones para darle más carta de divorcio a Judá, no lo hizo porque él sabía que iba a venir más adelante. A comparación de nosotros, que nosotros no sabemos, como humanos no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Dios sí, Dios tenía sus planes, tenía sus propósitos junto con su Hijo, porque sabía que él iba a venir y iba a morir en la cruz. Entonces, si él se divorciaba de Judá, entonces estuviera acabado todo. Entonces, más adelante ya vamos a ver si es que Dios sigue divorciado o no. En el siguiente video lo vamos a estar tocando con más profundidad. Ahora quiero que entendamos el por qué Dios se divorció de Israel, del reino del norte, pero no del reino del sur. Porque ahí es donde vino Jesús. A ellos es que vino Jesús. Es por eso que Jesús dice, a ellos vine, pero ellos no le reconocieron. ¿A quién? A los judíos. Y fueron ellos quienes lo crucificaron. Entonces, después el Señor ya más adelante va a seguir trabajando con ellos porque hasta el día de hoy, hasta hoy mismo, el pueblo de Israel y el reinado de Judá sigue cometiendo idolatría. Sigue habiendo mucha corrupción. No se han vuelto totalmente a Dios. Desde los exilios que tanto hubo para el reino del norte, que es Israel, no regresaron todos completamente. Regresó una parte y se podría decir que no mucho. Igualmente que los judíos. No regresaron absolutamente todos. Por eso es que se dice que los que son judíos actualmente no lo son en verdad. Entonces, ahí hay un tema, no es algo que está escrito en la Biblia. Entonces, así es como el Señor actúa por causa de la desobediencia, no porque Él lo haya querido, no porque Él lo haya anhelado. Esto no estaba dentro de los planes ni los propósitos de Dios, pero cuando hay desobediencia de parte del pueblo, no quieren obedecer, Dios trataba una y otra vez, lo podemos leer en Jeremías, en todo el libro de Jeremías, en todo el libro de Isaías, en todo el libro de Ezequiel, podemos ver cómo es que Dios envía a sus profetas para poder hablar a estas personas, para que escuchen y presten atención y corrijan sus vidas. Porque Dios cuando mandaba junto con sus profetas alguna palabra de destrucción, si ustedes no hacen esto, va a ocurrir esto, y realmente pasaba. Pero si ellos prestaban atención, se arrepentían, le decían, Señor, perdóname, ayúdame, guíame, ¿cuál es el camino por el cual yo debo de conducirme para yo hacer las cosas bien?
porque por mis fuerzas no puedo. Entonces Dios los iba a ayudar, así como lo hizo muchísimas veces. Pero el pueblo de Israel no obedeció, no quiso escuchar a sus profetas, no sintieron temor siquiera. Entonces las cosas sucedieron por consecuencia. Dios siempre está esperando a que su pueblo pueda prestar atención, escuchar, y si ellos hacen eso y se arrepienten, entonces Dios no, esa profecía no se iba a cumplir. Así como pasó en el tiempo de Jonás, que él le decía, ve y habla esto al pueblo. Entonces, si ellos se arrepienten, entonces eso va a ser bueno para ellos. Dios estaba esperando que ellos se arrepientan, pero Jonás, como Nínive era un pueblo que los oprimía, eran sus enemigos, entonces Jonás no quería. Él decía, ¿cómo Dios va a querer que se salve un pueblo como Nínive siendo tan malvado? Y él no quería. Pero hasta ellos, su misericordia Dios alcanzaba. Jonás fue a decir la palabra que Dios le había encomendado a que diga, y no era una buena noticia, era una noticia muy desagradable, pero ese pueblo escuchó, tuvo temor y se arrepintió. Hicieron ayunos absolutamente todos, hasta los animales hicieron ayuno, no comieron, comenzaron a orar, se echaron ceniza, a pedir perdón a Dios, y Dios los escuchó y los perdonó y no los castigó. Ve que la palabra que le había mandado con este profeta, que era Jonás, pudo como no pudo cumplirse. No quiere decir porque, ay, el Señor ya dijo ya, entonces, sino que estas palabras eran para que uno también tome acción y poder decir al Señor, Señor, perdónanos, como lo hizo este pueblo. Entonces, si un pueblo malvado como este pudo pedirle perdón a Dios y Dios lo perdonó, lo que mandó a decirle con Jonás no se cumplió a causa de su arrepentimiento, entonces, ¿cómo no lo iba a hacer con el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pero ellos no escucharon, no quisieron escuchar. Entonces, pasó que Dios no podía hacer nada más. Dios no puede obligarte. Dios busca todas las vías, te manda a hablar con otra persona, pone a personas en tu vida, te pone en tus sueños, visiones. Y si no haces caso, si no oyes, si no te arrepientes, entonces las cosas que van a pasar simplemente van a ser por consecuencia, no porque Dios lo quiere así. Entonces, Dios no se divorció de su pueblo porque Él lo quiso así, sino porque había un rompimiento del pacto. Se rompió el pacto no una vez, sino muchas veces. Lo podemos ver en la Biblia. Y que Dios siempre estaba ahí dispuesto. Es más, dice la palabra de Dios que Él permitía que estas cosas pasen. Lamentablemente, ellos mismos solo se ponían a merced de sus enemigos porque no tenían la cobertura de Dios. Pero una vez que esto pasaba, Dios estaba ahí con sus brazos abiertos, esperando que el pueblo regrese a Él para que Él pueda ayudarlos. Entonces, tanto los sirios como los babilonios, cuando vinieron, saquearon sus cosas, se los llevaron cautivos a su pueblo, el rey de Babilonia, él decía, tu Dios me ha entregado a ti porque tú no has querido obedecerle. El mismo rey de Babilonia. Entonces, hasta ellos mismos que eran extranjeros se daban cuenta de que Israel no era un pueblo obediente y que por eso su Dios le había castigado así. Y es por eso que ellos pensaban, Dios ha puesto gracia sobre mí para yo venirlos a conquistar a ustedes. El Señor ha puesto de su gracia en mí para poder quitarles a ustedes por desobedientes. Pero no era así. No era que Dios estaba contento ni a gusto. Que lo haya permitido es una cosa, pero que Dios haya querido, eso no era lo que Él quería. Porque después vemos cómo Dios destruye a los sirios, destruye a los babilonios, totalmente sus imperios quedaron en la nada y luego iban conquistando otros imperios, iban apareciendo otros reinos. Entonces, y es así como Dios nos ama, nos corrige,
pero nunca su corrección, nunca va a ser para destruirte. La corrección de Dios es siempre para encaminarte. Si te estás yendo por un camino que no debes irte, Dios te va a redirigir al camino que realmente tenemos que hacer. Lamentablemente muchas veces tenemos que llegar al hoyo, al fango, a estar embarrados para poder reaccionar y poder decir estoy mal, quiero regresar al camino por donde yo tenía que estar, que es con el Señor. Vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 11 que dice, esperanza para el rebelde Israel. Luego el Señor me dijo, hasta la infiel Israel, él es menos culpable que la traidora Judá. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor, a quien ya le había dado la carta de divorcio. Dice, oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa, admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendirle culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Regresen a casa, ustedes hijos descarriados, porque yo soy su amo. Él es nuestro Creador. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos. Entonces ven cómo Dios está siempre atento al regreso de su pueblo, a que su pueblo pueda reconocer su pecado y que pueda encaminarse nuevamente. Él está ahí esperando. Él no es hombre ni humano para que no pueda perdonar, así como quizás nosotros no podemos perdonar. Dios, es amor, es misericordia, pero también es justo, también es recto, también es santo. Entonces no puede estar donde no hay santidad, no puede estar donde no hay un pueblo que realmente quiera comprometerse con el Señor y guardar sus mandamientos, sus decretos. Entonces no puede hacerlo, no puede habitar en medio del pecado, de la corrupción. Dios compara al pueblo de Israel con él mismo como un matrimonio por el pacto. Y él era fiel. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Él cumple con sus palabras. Él cumple con el pacto. Él siempre lo cumplió, nunca lo dejó de cumplir. Quienes estaban constantemente rompiendo el pacto era el pueblo de Israel. Y como Dios sabía que son hechos de polvo y que iban a fallar, Dios lo sabía. Pero Él siempre estuvo ahí encaminándolos para que puedan regresar a Él y poder abrir sus ojos. Y entonces, si Dios compara el matrimonio por el pacto, así también el divorcio, que es la separación. Dios no puede estar habitando donde hay pecado. Ellos estaban adorando a otros ídolos y para él eso era infidelidad y él no podía estar con ellos, no porque no quisiera, sino porque él no habita en pecado. Entonces no puede ayudarlos, no puede forzarlos, así como hoy no te puede forzar a ti a amarlo, no te puede forzar a ti a que hagas algo que tú no quieras hacer. Dios te va a traer personas para hablar, va a querer atraer tu corazón, va a trabajar contigo. Pero si tú no tomas la decisión y tú no quieres seguirlo a Dios, Él no te va a forzar. Él no puede habitar en un lugar, en una vida que está llena de corrupción, llena de pecado. Entonces tenemos que limpiarnos, pero no por nosotros, sino pedir ayuda a Dios. Que sea Cristo con su sangre que ya fue derramada en la cruz para que Él nos haga limpios, para que Él nos limpie, nos purifique, nos vuelva a dar ese propósito con la cual Dios nos ha formado y nos ha traído aquí en esta tierra. Entonces, hasta que nosotros entendamos eso, podemos entender esta parte de la palabra, que Dios no es hombre para que esté guardando rencor, sino que el Señor es fiel y misericordioso, pero también es un Dios justo, un Dios recto, que busca y espera de nosotros también lealtad, rectitud, que es cierto con nuestras fuerzas no lo vamos a hacer, pero si le pedimos ayuda a Dios, Él nos va a sustentar, Él nos va a fortalecer. Vamos a leer ese versículo 21, dice, se escuchan voces en las alturas de las montañas desoladas, el llanto y las súplicas del pueblo de Israel, pues han escogido caminos torcidos y se han olvidado del Señor su Dios.
Vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Vemos claramente cómo Dios nos ama y Él lo compara con el amor de un padre hacia un hijo y también como a un esposo, a una esposa, pero desde una perspectiva santa, de una perspectiva como Dios la diseñó, como fue el propósito que Dios quería para nosotros, pero a causa del pecado, absolutamente todo se distorsionó. Entonces, nosotros podemos entender el matrimonio de una manera equivocada. Al igual que hay malos padres y que tienen también malos hijos, hay tantos malos padres y también hay malos hijos. Entonces, todo está distorsionado y nosotros cuando pensamos que Dios nos ama así, no podemos entenderlo de la manera que Él sabe hacerlo. Entonces Dios es un Dios fiel, que cuando compara el amor que tiene como un matrimonio es que Él va a estar ahí fiel. Él envía a los hombres que amen a sus mujeres y que se entreguen a sí mismo por ellas, tanto como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a saber la magnitud como Dios nos ama. Y como sabemos que Él es fiel y que no nos va a fallar, eso no significa que nosotros vamos a poder hacer lo que nosotros querramos. Porque muchas veces nosotros queremos bendiciones, pero no queremos ser obedientes. Entonces no puede haber bendición de Dios, no puede haber protección de Dios. Cuando nosotros tampoco no cumplimos con nuestra parte, hay un pacto, un acuerdo siempre es de una y otra persona. Tú no puedes casarte y esperar que solamente una persona lo entregue todo. Tú cuando te casas también pones de tu parte, también te esfuerzas y trabajan en conjunto para que eso pueda seguir a flote. Si no, eso en cualquier momento se derrumba. Entonces, Dios lo da todo, Dios ya nos ha entregado todo, Dios es fiel, pero también espera lo mismo de nosotros. Entonces, hasta cuando lo entendamos de verdad y pongamos todo de nuestra parte y nos comprometamos, como Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Entonces a Dios le agrada eso. No vamos a ser perfectos, no hay absolutamente ninguna persona perfecta, pero vamos a intentarlo día a día. 7 veces cae el justo, pero asimismo Dios los va a levantar. Esas 7 veces los va a levantar Dios. Entonces, asimismo nosotros busquemos acercarnos más a Dios, busquemos que Él sea el que nos dirija, el que nos dé de su Espíritu Santo para poder enfrentar todas las cosas que tenemos que enfrentar y que sea Él el que nos guíe por el camino por el cual nosotros debemos conducirnos. Así que Dios se divorció, sí, pero del pueblo, del reino del norte que es Israel, no del reino de Judá. Así que no puede ser absolutamente todo completo, no lo hizo y para él el divorcio es la separación porque no puede habitar en medio del pecado y es porque él sabía que más adelante él le iba a extender de nuevamente la mano para que pueda regresar a él, siempre y cuando el pueblo de Israel regrese a él, reconociendo que ha pecado. Entonces Dios va a tratar, Dios está tratando con el pueblo de Israel, Dios está tratando con cada una de nuestras vidas, siempre esperando y con el anhelo de que podamos reconocer nuestros errores y poder buscar y poder vivir una vida en santidad. Y una vez cuando Él regrese y seamos arrebatados en el cielo, en el aire, porque Él nos va a esperar en el aire, entonces ahí nuestros cuerpos van a ser transformados al cuerpo que realmente debemos tener. Entonces ya no vamos a pecar, ya no vamos a sentir las mismas cosas que hoy sentimos con esta carne física. Entonces va a ser conforme a Él lo quiso desde un principio que nosotros fuéramos. Entonces hasta ese momento va Dios también a trabajar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se va a dar cuenta cuando Jesús venga, se va a dar cuenta que fue a Él a quien lo traspasaron. Entonces, Dios nunca va a desamparar a su pueblo.
Él siempre sigue fiel, Él hasta el día de hoy sigue siendo fiel. Si quizás tú dices, no, pero yo me alejé de Dios y todas las cosas me van bien. Una cosa es que Dios tenga misericordia y porque Dios sabe qué es lo que va a pasar más adelante y Dios te está guardando porque Él sabe lo que va a venir más adelante, sabe los propósitos y los planes que tiene para ti. Esa es una cosa, que Dios tenga misericordia y que te haya guardado hasta el día de hoy, porque Él sabe lo que va a venir más adelante. Entonces, una cosa es que sea misericordia y otra cosa es de que tú recibas todas las bendiciones por la obediencia. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, siempre cosas buenas nos van a pasar. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas porque estamos siendo obedientes. Entonces, esas son las bendiciones. Dios dice, acá te entrego las bendiciones y aquí las maldiciones. Elige tú. Entonces somos nosotros, está en nosotros en poder obedecer, en querer regresar de nuevo al Padre. Entonces el Señor nos está hablando, el Señor nos está cada día motivando a regresar de nuevo a Él y que Él siempre va a estar con los brazos abiertos. Pero va a llegar un momento en el cual se va a derramar las copas de la ira del Señor. Va a haber un momento donde van a ser castigados las personas, castigados y castigadas las personas que no quisieron escuchar, que cerraron su corazón. Y tú puedes decir, sí, pero falta mucho para el fin del mundo, pero ¿quién te garantiza que vas a vivir mañana? Absolutamente nadie tenemos la vida garantizada. Entonces, tu fin puede ser mañana, mi fin puede ser mañana, y no necesariamente tener que llegar al fin del mundo. Entonces, no esperemos a que se cierren las puertas del arca, porque Dios compara el final, así como en los tiempos de Noé. Cuando se cerró el arca, no pudo entrar absolutamente ninguna persona. Es por eso que Él está llamando a estas personas a que puedan regresar antes que las puertas sean cerradas y que sea demasiado tarde. El Señor no quiere. El Señor esperó muchísimos años. No es que Noé hizo el arca en un día y se cerró las puertas y no hubo tiempo. Pasaron muchos años para que pudiera, mientras que Noé iba a predicar a todo el mundo, mientras que construía el arca, mientras que entraban a todos los animales, pasaron muchísimos años. Y mientras tanto Noé seguía hablándole a las personas, seguía advirtiéndoles, pero nadie los escuchó, nadie lo escuchó. Y se pudo salvar él y su familia. No permitas, no cierres tu corazón al llamado del Señor. Él está ahí, no importa lo que has hecho, no importa lo que fuiste antes. Dios te puede renovar, Dios te puede dar un nuevo corazón, una nueva identidad. Dios quiere sanarte, Dios quiere limpiarte y darte una nueva vida. Que Dios te bendiga, nos vamos a ver en un próximo video.